Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, y seguimos disfrutando de esta tarde de inicio de semana, y hoy de cara a las elecciones 2014 nos acompaña el señor Antonio Álvarez de Santi, aspirante a diputado por el Partido Liberación Nacional, y Francisco Madrigal Ballestero, jefe de la unidad política del CIPAC. Muy buenas tardes. ¿Cómo está don Antonio? ¿Cómo está Francisco? Nuevamente por acá, un placer. Bueno, un gran gusto de compartir con ambos, y sin duda, y a quién le importa, es una buena oportunidad para alguien que va a la Asamblea Legislativa para poder emitir sus criterios, puntos de vista, y por supuesto para que ustedes también aclaren y tengan una mayor noción de cuál es mi pensamiento en torno a temas de interés. Muy buenas tardes, don Antonio, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estamos cerrando el primer ciclo de las entrevistas a diferentes aspirantes a diferentes puestos en esta nueva elección que será el próximo domingo 2 de febrero. Quiero recordarles que CIPAC como organización no tiene color político, tampoco los colaboradores de CIPAC mencionan su interés por uno u otro partido. Ningún colaborador del CIPAC es miembro activo de algún partido político o se encuentra postulándose para puestos de elección popular. Nos interesa que la población LGBTI y la población costarricense se informe y voten por partidos que no discriminen. De nuevo, gracias por acompañarnos, don Antonio. Usted inicia estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica y luego logra una maestría en Derecho Tributario en la Universidad de Harvard. Así es. Sí, correcto. Inicia muy joven su carrera política. Ya en 1979 era representante estudiantil ante el colegio universitario. Y ¿cómo consideraría usted durante todos estos años uno de los mayores logros que haya tenido en su trabajo político? Bueno, en cada área han sido diferentes los temas, pero no podría tener uno como prioritario. Cuando fui ministro de Agricultura y estuve en el Consejo Nacional de Producción, para mí fue muy importante el impulsar la diversificación en la producción agropecuaria para no ser un país dependiente únicamente del monocultivo del café. Cuando estuve en el Ministerio de Gobernación y Policía, la creación del Centro Conjunto de Inteligencia Antidrogas, que hoy en día es el Instituto de Combate al Narcotráfico, que permitió crear un cuerpo vinculado a las demás de policías internacionales como la DEA, el Interpol, Scotland Yard, etcétera, para intercambiar información y tener una buena red de comunicación con las policías en diferentes áreas para poder combatir el tema del narcotráfico, el lavado de dinero en el país. La ubicaría como una de las grandes conquistas. Y cuando fui diputado y presidente de la Asamblea, hubo varias leyes de las que me siento muy orgulloso de haber promovido: la ley contra el acoso sexual y la violencia, y por aparte la ley contra la violencia doméstica, la primera que la firmé junto con el diputado Constantino Urcullo y se convirtió en ley de la República en 3 meses, lo que permitió que hoy en día el acoso sexual en el trabajo y en la educación sea sancionado. Me parece que fue un importante paso para tutelar también derechos de sectores muy abandonados. La ley contra la violencia doméstica, precisamente para hacer justicia con las mujeres que no tenían una protección en la legislación en aras de frenar los problemas de agresión. Fui uno de los diputados que en la comisión más fuertemente trabajó el tema de la unión de hecho, y si usted lee las actas de la Asamblea Legislativa se encontrará intervenciones muy enfáticas de mi parte y de la diputada María Lidia Sánchez en aras de lograr que la unión de hecho fuera una ley de la República. Para heterosexuales. Exactamente, pero además se lo estoy poniendo sobre el tapete para lo que es la posterior discusión, porque le estoy reconociendo mi
No le diría mi paternidad porque no fui solo yo, como sí le puedo decir con lo de acoso sexual, donde fuimos Luis Constantino y yo, pero ahí sí fuimos un grupo de diputados, pero si usted lee las actas de la comisión se dará cuenta de que fui muy enfático en ese tema y que salimos adelante con la propuesta. Bueno, y después otras leyes como la ley de justicia tributaria para meter a la cárcel a los evasores de impuestos, que lastimosamente no ha tenido la aplicación que quisiéramos. La ley para lograr que le diéramos derechos y protección a las personas que sufren discapacidad, la ley para las personas portadoras del VIH-Sida. En mi periodo como presidente de la Asamblea introduje varias acciones judiciales tendentes a lograr que, por cierto, muy cerca de aquí donde estamos, en el Calderón Guardia, se le pudiera aplicar exámenes de laboratorio a las personas portadoras del VIH. Fue una lucha que di con la doctora Gisela Herrera, porque en aquel entonces, parece increíble hoy en día, uno cree que eso no pasó, pero hace 20 años, un médico de microbiología del hospital de Calderón Guardia declaró que ahí no se hacían exámenes de laboratorio a las personas portadoras del VIH porque podían contaminarse los médicos y los profesionales, y obtuve una sentencia histórica de la Sala Constitucional donde obligó a que se realizaran indiscriminada o sin discriminación, a todas las personas, independientemente del padecimiento que tuvieran, exámenes en los laboratorios. Y efectivamente, en esa época, en los años 80 y 90, la población gay lésbica sufre una persecución constante, redadas constantes en los centros de socialización para gays y lesbianas, en algunos casos inclusive a obligárseles a hacer la prueba de VIH. También el famoso encuentro lésbico en Costa Rica en los años 90, donde usted era ministro de Gobernación y Policía. Sí, yo me he disculpado públicamente con la población gay lésbica sobre lo que sucedió en esa época. Podemos retornar a la historia de los años 90, ya eso hace más de 25 o alrededor de 25 años cuando sucedieron los hechos, independientemente de que en ese momento la actividad estaba prevista para un Viernes Santo y tuvimos mucha reacción y presión de la iglesia. Yo he reconocido que la actuación mía fue que me extralimité como ministro de Gobernación y he pedido disculpas. He reconocido que hubo una violación en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. Si pudiera volver el tiempo atrás, hubiera actuado de una manera diferente. No digo que hubiéramos autorizado que se realizara la actividad, pero probablemente hubiéramos tenido un lenguaje y una actitud muy distinta. Y uno no puede borrar el pasado, porque el pasado está ahí, pero lo he hecho públicamente y me he disculpado porque reconozco que no fue una actuación correcta, y así como reconozco ese error, también he reconocido y he manifestado mi compromiso para colaborar en algunas de las luchas y demandas y legislación que la población gay lésbica busca y promueve, porque me parece que es un tema de derechos humanos, de justicia y también una deuda de mi persona con este grupo de la población costarricense. Don Antonio, los costarricenses o algunos costarricenses vemos el gobierno o los gobiernos más bien de Liberación Nacional como 8 años de oportunidad para resolver o cumplir su plan. ¿Qué tendríamos en caso de que llegaran de nuevo a la presidencia en estos 4 años? ¿Seguirían las cosas? ¿Cambiarían las cosas? ¿Qué tendría este nuevo gobierno de liberación en caso de llegar al poder? Sobre todo para una población que han dejado de lado, ¿verdad? En estos pasados 8 años, como lo es la población LGBT. Los proyectos en la Asamblea Legislativa siguen haciendo fila para el reconocimiento de derechos. ¿Cambiaría esto en una nueva administración Liberación Nacional? Sí, yo esperaría que podamos avanzar en esa agenda. Me parece que hay una serie de temas en torno a los derechos humanos de las personas en donde hemos sido lentos como país y en donde no hemos avanzado a la velocidad que quisiéramos. El tema, por ejemplo, de
de las reformas legales que usted hace referencia es uno de ellos. También está la fertilización in vitro, en donde incluso hay una condena judicial para Costa Rica y no se ha podido sacar la ley, y en donde ya debemos de proceder a hacerlo. Yo aclaro siempre de que no porque está una condena, sino porque yo de hecho además creo que es un derecho que debemos de brindar a las personas que no pueden tener hijos, pero que también estamos en deuda tanto nacional como internacionalmente, un país que se vanagloria de ser respetuoso del derecho internacional, de los derechos humanos, que nos portamos frente al mundo como uno de los paladines de los derechos de las libertades, defensores de las libertades públicas e individuales, y no es posible que ni siquiera estemos cumpliendo una sentencia y una condena que ya el país lleva. Yo esperaría que la nueva Asamblea Legislativa que se vaya a integrar pueda ser de mayor avanzada en estos temas. No dudo que el gobierno de don Johnny será un gobierno también que en ese sentido promoverá que podamos avanzar en esta agenda de derechos humanos. Y por supuesto, a título personal, porque ahí ya sí lo puedo hablar a título personal, porque me va a corresponder a mí mi papel dentro de la Asamblea y no va a ser un papel de otra persona, sino que ya va a ser directamente el de Antonio Álvarez. Le puedo decir que sí, mantengo mucho interés en que podamos avanzar en esa agenda, a la cual yo también, cuando hablo de derechos humanos, incluyo otros temas adicionales que me parece que son importantes, que tal vez no es motivo de la conversación de hoy, pero que aprovecho para citárselos. En el campo de los derechos humanos de las personas orientados al tema de la salud pública, donde hemos venido abandonando a las personas y en donde hoy en día tenemos, en pocos años tendremos una seria condición de problemas mentales y de enfermedades mentales en la población costarricense, y en donde poco o nada hacemos por avanzar en ese campo. Hablo también de lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. Yo soy una persona que desde el punto de vista del derecho penal me considero muy draconiano, que creo que deben de haber sanciones y penas, pero por otro lado creo que hay que cumplir con los derechos humanos de las personas que están en el régimen penitenciario, y los hemos dejado de lado, y es otra área en la que también me interesa dar la lucha para defender esos derechos humanos en las personas. Don Antonio, en el plan de gobierno dice expresamente reducir de manera sistemática y perdurable la brecha de ingresos y oportunidades que hoy tiene, que tiende a separar de forma cada vez más marcada a los costarricenses, y dentro de la ideología el respeto, por supuesto, sin distinción alguna por sexo, raza, religión, clase social, etcétera. Sin embargo, nos encontramos una promoción de don Johnny, que entre otras cosas habla de la fe cristiana. Defendemos y valoramos el modelo de familia instaurado por la fe cristiana, un hogar formado por un hombre y una mujer. Esto pareciera un poco antagónico, ¿no? Por un lado lo que dice el plan de gobierno de acercarse, de no discriminación, y si nos vamos un poco más allá, inclusive hasta parte de la misma descripción, ¿verdad?, del Partido Liberación Nacional como protector de los derechos y apoyo a las minorías sociales en las democracias modernas. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Verdad? Nosotros que estamos tan interesados en el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y este discurso, don Johnny. Sí, en realidad lo oficial y lo formal es el programa de gobierno. Lo que usted me enseña es una especie de volante que yo no conozco, no es una publicación de propaganda en periódicos, ni mucho menos. No sé cómo ha surgido o cuál es el origen de esa publicación. Lo que sí le puedo decir es que cuando nosotros hablamos de familia, lo hacemos de manera amplia. Entiéndase una familia en donde hay matrimonio, o donde simplemente las personas deciden vivir juntas, en donde pueden ser homo o heterosexuales, y no generamos ningún tipo de discriminación en ese concepto de familia. Y esa es la visión que nosotros tenemos, y tal y como lo dice el programa de gobierno, esa es la posición que ha externado también don Johnny en diferentes programas, puntos de vista, criterios, y es la posición que ha dado públicamente sobre ese particular, y creo que ahí puede
estar segura a la población gay lésbica del país que la posición del futuro presidente de Costa Rica es de reconocimiento de los derechos y de eliminar esa discriminación que es odiosa para seres humanos en este país. Vamos a un corte comercial y le dejo la pregunta, don Antonio, para después del corte. ¿Cuál es la posición de Liberación Nacional con respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, uniones de hecho y sociedades de convivencia? Ya casi volvemos con don Antonio Álvarez de Santi, candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional. Este y todos los lunes, escucha el programa ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Por mucho tiempo la foto que tenía en mi cédula no correspondía con quién soy yo, porque yo nací en un cuerpo equivocado. Si la cédula es mi documento de identificación, ¿por qué parecía pertenecer a otra persona? Pero hice valer mis derechos. El registro civil reconoce tu imagen en el documento de identificación. Si tienes dudas, llama a la Contraloría de Servicios de esta institución al 2287-5689. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Regresamos de nuevo y a quién le importa, gracias por escucharnos en 107.1 FM y seguimos con don Antonio Álvarez de Santi. ¿Cuál es la posición de Liberación Nacional con respecto a matrimonio, uniones de hecho y sociedades de convivencia entre parejas del mismo sexo? Bueno, primero déjeme decirle que sobre el tema del matrimonio no hay una definición a nivel del Partido Liberación Nacional y de los futuros diputados de que no estaríamos dispuestos a aprobar una modificación o una enmienda legal que vaya a equiparar el matrimonio entre un hombre y una mujer con el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres. Y esa sí es una posición que hemos externado. Hay un compromiso claro y definido de avanzar en los derechos y el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo que conviven. No ha existido un nivel de detalle entre los miembros de la futura fracción para analizar el tema de sociedades de convivencia o de la unión de hecho, y en ese sentido no hay un pronunciamiento expreso. Pero sí le puedo decir que la posición que yo tengo y que voy a externar y que será la posición que va a defender Antonio Álvarez como diputado, será que avancemos con la propuesta de la modificación a la definición de la unión de hecho. Y leyendo el proyecto de sociedades de convivencia, que cuando hablamos de manera genérica que vamos a reconocer los derechos y aprobar las opciones de las sociedades de convivencia, nunca lo hemos hecho pensando en que se refería casi que a una opción patrimonial, casi que comercial en la forma en que estaba planteado, sino como al reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Y en ese sentido me parece que tal vez se habla de manera genérica sin entrar a hacer un análisis pormenorizado de las diferencias que una y otra reforma conllevan. Entonces, en concreto, le puedo decir que la voluntad expresa del Partido de Liberación Nacional es reconocer los derechos de las personas del mismo sexo en su convivencia no matrimonial. Y en el caso específico, dado que sí me he tomado la tarea de estudiar las dos opciones que usted me pone sobre la mesa, sí debo decirle que mi compromiso será apoyar la reforma al artículo de la unión de hecho, para que podamos hacer la equiparación por esa vía. Y aquí se lo digo para que después del 1 de mayo podamos estar definiendo acciones en aras de que yo pueda impulsar y colaborar con la propuesta de que avancemos en esa vía. Si el matrimonio nace como una figura legal y no como una figura religiosa, sino hasta muchos años después, y además que Liberación habla de no discriminación, y por otro lado tenemos nuestra Constitución Política, el artículo 33, que habla de no discriminación e igualdad de condiciones, ¿por qué Liberación no estaría dispuesta a apoyar el matrimonio? Considerándose como matrimonio civil, por supuesto. Sí, realmente me parece que el tema requiere una mayor discusión a nivel de la sociedad costarricense.
en donde todavía los alcances de una reforma de este tipo no creo que tenga todavía la madurez a nivel de la sociedad para que la sociedad dé ese paso. Entiendo su enfoque y su criterio, por supuesto, pero me parece que debemos de ir a pasos y no a saltos o brincos, y creo que el compromiso que nosotros podemos asumir en este momento y el compromiso que puedo asumir yo en aras de poder honrarlo y poder ser consecuente con lo que estoy diciendo ahora y lo que he dicho en los últimos años, y lo que me corresponderá hacer en la Asamblea Legislativa es comprometerme con el tema de la unión de hecho, pero no encuentro que exista ambiente en el país en este momento para dar ese paso, y podríamos tener una discusión sobre los temas, análisis sociológicos, en fin, de idiosincrasia, etcétera, en el país, pero la conclusión a la que nosotros hemos llegado es esa, básicamente. Como hemos visto los costarricenses en esta administración, por lo menos en la Asamblea Legislativa ha sido un ambiente bien difícil, empezando por la Comisión de Derechos Humanos, donde algunos grupos religiosos han tratado de, a como haya lugar, de obstaculizar los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Usted como futuro diputado de esa Asamblea, don Antonio, ¿cómo podemos resolver? ¿Qué podría hacer para evitar la injerencia de estos grupos y que los proyectos puedan avanzar? Yo no diría evitar la injerencia, porque eso implicaría que desconociéramos sectores importantes de la sociedad. Me parece que es avanzar hacia un proceso de convencimiento y de consenso, y si no se llega a ese convencimiento, a ese consenso, en última instancia la democracia tiene que tomar la decisión mediante los votos y someter los proyectos a votación. Pero no lo vería desde la otra óptica, porque sentiría que es casi como silenciarlos, y me parece que sí debemos de ser abiertos a la discusión y a tratar de convencer a las personas y a quienes no piensen como nosotros de que debemos de avanzar en esa vía, y al final pues tendremos que votar y la mayoría tendrá que tomar una definición. Pero yo lo vería desde esa óptica. La forma en la que usted me planteó tal vez no fue su intención, pero en la forma en que lo percibí sería casi como excluyente de quienes no coincidan, y yo prefiero no excluirlos, sino tratar de convencerlos. Y de no poder darse, como le digo, al final tiene que operar el sistema de votación y tendrá que ser la mayoría la que defina. ¿Debe ser modificado el reglamento de la Asamblea Legislativa? Sin duda, yo sí creo que en las condiciones actuales del reglamento estamos en una posición donde hay una dictadura de la minoría. Hoy en día un diputado puede evitar que un proyecto de ley se convierta en ley, y eso me parece que es estar en manos de la tiranía de la minoría. Y hoy en día para pasar un proyecto de ley no se requiere mayoría, sino casi que unanimidad, porque si una persona decide bloquear un proyecto, lo va a combatir y combatir y combatir hasta que lo pueda hacer por una definición de que el derecho de enmienda es indefinido. Me parece que habrá que ponerle una reforma al reglamento que permita avanzar en ese sentido, o bien por la vía de la jurisprudencia, la misma Asamblea y la Sala Constitucional deberán de establecer que el derecho de enmienda tiene al final los límites de la lógica y del sentido común, y que no puede ser utilizado el derecho de enmienda como una forma para evitar que se pueda legislar en el país. El artículo 28 de la Constitución Política, entre otras cosas, y refiriéndose al tema de los religiosos, dice que no se podrá hacer propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose de creencias religiosas. Aunque usted menciona que no ha visto esta nueva campaña, usted es jefe de campaña, ¿cierto? Sí, correcto. No, y no he evado mi responsabilidad. Ok. Claro. De alguna forma, aquí se estaría incumpliendo ese artículo 28 de la Constitución. ¿Significa esto que va a ser don Johnny otro hijo predilecto de la negrita? Bueno, yo creo que la negrita es patrona de todos los costarricenses, y ojalá que sea también un hijo predilecto de ella, y que podamos tener el respaldo de Dios en todas las actuaciones que nosotros vayamos a desarrollar, pero yo no lo veo eso como excluyente. Yo omití tal vez definir o de comentar en esta entrevista que me formé en el Colegio Calasanz desde kinder hasta quinto año de colegio. Digo con orgullo que la primera vez que mis papás me dejaron solo
fuera de mi casa fue en un aula del Colegio Calasanz cuando tenía 5 años. Y soy católico y sigo la formación filosófica y la rebeldía de San José de Calasanz. Y digo la rebeldía porque José de Calasanz fue un hombre rebelde, que al final fue beatificado, pero la iglesia lo había marginado, había sido prácticamente puesto en el destierro, pero por su rebeldía y sus posiciones en ese sentido frente a la época en que vivió, defender a Galileo, etcétera, le costaron muchos problemas. Y en ese sentido, pues somos católicos con una formación rebelde que viene de nuestro santo patrono. Pero eso no es excluyente para que nosotros podamos tener una visión en donde apoyemos proyectos e instancias como la que estamos hablando, y tampoco para creer que debemos de hacer campaña con la religión o darle una dimensión a la religión que no debe tener. La posición de Liberación Nacional a veces llama la atención, ¿verdad? Porque veíamos las persecuciones en los 80s. Don Oscar de alguna forma firma el decreto del Día Nacional contra la Homofobia que nos ayuda a trabajar un poco a nivel institucional por los derechos y diversidad sexual desde las instituciones, y volvemos a caer en un gobierno de doña Laura completamente invisibilizados, ¿verdad? Desde Casa Presidencial. Un último mensaje, don Antonio, para la población LGBT y para todos los que nos escuchan con respecto a estos temas y Liberación Nacional en los próximos 4 años. Sí, yo diría que tenemos que tener la certeza de que las posiciones y pensamiento de don Johnny van en aras de promover un país donde eliminemos esas discriminaciones y esa desigualdad, y en donde podamos hacer justicia con los derechos de las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, y que por supuesto tienen el derecho a no ser discriminados y el derecho a escoger sus preferencias y a vivir acorde con ellas. Y por eso estoy seguro de que impulsaremos las modificaciones legales que le den reconocimiento a esos derechos. Y en el caso mío personal, porque sí puedo hablar por mí, porque el que voy a votar proyectos y quien hablará en la Asamblea Legislativa soy yo, no va a ser otra persona, y debo decirles que sí estoy convencido de que debemos de impulsar la modificación al artículo de la unión de hecho en el Código de Familia, que como lo comenté al inicio de esta conversación, fue una de las cosas por las que luché y promoví en su momento cuando fui diputado. Muchas gracias, don Antonio, muchas gracias a todos, y recuerden ir a votar el próximo domingo. Seguimos con Steffi. Bueno, agradecemos al señor Antonio Álvarez de Santi y a nuestro compañero Francisco Madrigal. Les invito a que nos escuchen el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde acá por la 107.1 Radio Actual. Nos vamos con la siguiente frase: un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Muy buenas tardes. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.